Relatos de Belcebú a su nieto, por George Gurdjieff. Capítulo 31. Sexta y última estancia de Belcebú en la superficie de nuestra Tierra. Cuando 2 ornacres más tarde el navío cósmico intersistemario Karnak hubo salido de las zonas atmosféricas del planeta Reboznandetern para volver a caer en la dirección del sistema solar Pandartnoi, hacia el planeta Karataz, Hassin volvió a sentarse en su puesto acostumbrado y dirigió a Belcebú las siguientes palabras. Querido muy amado abuelo, sé bueno como siempre, cuéntame otra vez algo sobre los seres tricéntricos que pueblan el planeta que tiene el nombre de Tierra. En respuesta, Belcebú comenzó a relatar su sexta y última visita al planeta Tierra, y dijo, fui por sexta vez a ese planeta justo antes de obtener mi perdón, que incluía la autorización para salir de ese sistema solar, tan alejado y casi fuera del alcance de las emanaciones directas del supremamente santo Sol absoluto, es decir, justo antes de mi regreso al centro del universo, lugar de mi advenimiento, en el seno mismo de nuestro eterno unieseral común. Y esta vez los acontecimientos tomaron tal giro que tuve que existir bastante tiempo entre esos seres originales. De hecho, un poco menos de uno de nuestros años, o sea, más de 300 años según su cálculo del tiempo. He aquí las circunstancias que originaron esa última visita a la superficie del planeta que tanto te gusta. Debo decirte que después de mi quinta visita, volví a observar de vez en cuando, como en el pasado, la existencia de los seres tricerebrales que te gustan, y redoblaba la atención durante los períodos en que se efectuaba ese proceso de destrucción mutua que es su particularidad principal. Si yo los observaba entonces con tanta atención, es porque quería absolutamente elucidar las causas de las manifestaciones periódicas de esa necesidad tan espantosa de su psiquismo, extraño hasta el punto de ser monstruoso. Apenas tenía algún tiempo libre, pasaba hasta casi todo un día o toda una noche marciana, siguiendo las manifestaciones variadas a las que se dedicaban en el curso de ese proceso. Y debido a las observaciones especiales que yo había hecho, tanto desde el planeta Marte como durante cada una de mis precedentes estancias entre ellos, había acabado por adquirir un conocimiento bastante preciso de todos los medios que empleaban con miras a una destrucción mutua más eficaz de sus existencias. Así pues, hijo mío, un día en que desde el planeta Marte seguía yo ese proceso a través de mi gran Tescuano, noté de pronto algo absolutamente nuevo. Vi que sin salir de su lugar hacían algo con un objeto de donde salía un poco de humo. Inmediatamente después, un ser del otro lado caía totalmente destruido, o por lo menos malherido en algunas partes de su cuerpo planetario. Esa constatación me asombró mucho, pues jamás había visto antes semejante medio de destrucción recíproca, y ningún dato se había cristalizado todavía en mi presencia que pudiera facilitarme una explicación confrontadora, lógica del empleo de tal medio de destruir la existencia de otros seres, sus semejantes. Era completamente imposible aplicar a ese nuevo procedimiento de destrucción mis explicaciones lógicas y psicológicas anteriores. Antes me decía que esa particularidad anormal de su psiquismo no había sido directamente adquirida por los seres de una época dada. Comprendía que ellos habían adquirido y habían asimilado esa espantosa necesidad teseral en el curso de muchos siglos, y eso debido, como siempre, a las condiciones anormales de existencia establecidas por los seres de generaciones anteriores. En nuestros días, esa necesidad periódica era ya definitivamente inherente a esos seres tricerebrales que se veían obligados a entregarse a esa actividad como consecuencia de circunstancias exteriores que no dependían de ellos. Sabrás además, hijo mío, que al comienzo de esos procesos, ellos se abstienen todavía instintivamente de esa manifestación contra natura, pero una vez dentro del ambiente mismo del proceso, cuando cada uno de ellos descubre, quiéralo o no, y se convence con sus propios ojos que destruir la existencia de sus semejantes es tan sencillo, y que el número de aquellos que perecen crece sin cesar, comienza entonces a pesar suyo, por instinto, a sentir y apreciar mecánicamente su propia existencia. Y tras haberse convencido así de que el riesgo de perder en el mismo instante su propia existencia depende exclusivamente del número de seres del campo adverso que todavía no han sido destruidos, desde ese momento, como consecuencia del funcionamiento acelerado en su imaginación del impulso llamado cobardía y de la imposibilidad en que se encuentra en tales momentos con su pensar seral ya debilitado de razonar sanamente,
Se esfuerza con todo su ser, por deseo natural de conservación, en destruir el mayor número posible de existencias en el bando enemigo, con el fin de tener más posibilidades de salvar la suya, e intensificándose poco a poco su deseo de conservación, llegan pronto a un estado que ellos calificarían de bestial. Pero en cuanto a ese nuevo medio de destrucción de sus semejantes, no podía considerarlo según la confrontación lógica a la que había llegado, por la única razón de que los campos enemigos estaban bastante alejados el uno del otro, y que en esas condiciones semifavorables hacían muy tranquilamente, muy fríamente, y como por aburrimiento, algo con cierto objeto, destruyendo con ese gesto la existencia de otros seres semejantes, suyos. Pues bien, ese nuevo medio de destrucción mutua de su existencia intensificó en mi esencia la necesidad de aclarar y de comprender a todo precio las verdaderas razones de la monstruosidad de ese psiquismo que se ha hecho inherente a la presencia sola de esos singulares seres tricerebrales. Dado que en ese periodo no tenía nada que hacer en particular en el planeta Marte, resolví liquidar sin tardar mis asuntos corrientes, descender personalmente a tu planeta y una vez allá elucidar en el lugar mismo y resolver a toda costa esa pregunta que me había molestado siempre para no tener de ahora en adelante que pensar más en esos fenómenos de nuestro gran universo. Al cabo de varios días marcianos, emprendí vuelo hacia allá, siempre en la nave Ocasión. Decidimos esta vez descender en el continente de Asia, cerca del país llamado Afganistán, pues antes de nuestro vuelo nos habíamos dado cuenta a través de nuestro tescuano que el más reciente de los procesos de destrucción recíproca se efectuaba precisamente en ese país. Ya que habíamos descendido en una región próxima a Afganistán, resolvimos enviar nuestra nave Ocasión a fondear en algún sitio aislado, lejos de los lugares poblados desde hacía poco por tus favoritos. Debo decirte que ya no era nada fácil en los últimos tiempos encontrar un lugar conveniente para atracar nuestra nave, ya que tus favoritos habían fabricado ellos mismos una cantidad de dispositivos destinados a la locomoción marina, dispositivos que ellos llaman navíos, y esos navíos iban y venían sin cesar en todas las direcciones, preferentemente alrededor de los continentes. Hubiéramos podido, es verdad, volver nuestra nave Ocasión inaccesible a sus órganos de percepción visual, pero habría sido necesario poder destruir su presencia misma para que ella pudiera estacionarse sobre las aguas sin correr constantemente el riesgo de ser chocada por sus navíos. Por eso decidimos, esta vez, enviar nuestra nave a posarse en el Polo Norte, donde sus propios navíos todavía no tenían la posibilidad de ir. Mientras descendíamos a la superficie de tu planeta, el proceso de destrucción recíproca terminaba en Afganistán. Sin embargo, no dejó de continuar existiendo en la vecindad de ese país, ya que era precisamente en esa parte del continente de Asia donde se efectuaba entonces más a menudo ese tipo de proceso. Como tenía el propósito, en el curso de este último vuelo personal a tu planeta, de llegar a toda costa al conocimiento total de las causas del fenómeno que inquietaba sin cesar mi esencia, o sea, elucidar en todos sus aspectos las razones por las cuales el psiquismo de los seres tricerebrales que te gustan se había convertido en semejante prodigio, no regresé al planeta Marte tan rápido como las otras veces, sino que continué existiendo entre tus favoritos durante casi 300 de sus años. En el momento de exponer las informaciones que deben sacar a la luz los resultados de los datos depositados por diversas razones en la presencia general de los seres tricerebrales de ese planeta Tierra que tanto te gusta, debo insistir en el hecho de que durante esa última estancia personal en la superficie de tu planeta, fui inducido a hacer estudios muy serios, así como investigaciones experimentales acerca de los detalles del psiquismo de tus favoritos, y a observar todas sus percepciones y manifestaciones como individuos distintos, lo mismo que sus reacciones de masa, los unos respecto a los otros, bajo el efecto de los resultados que engendran en ellos las diversas combinaciones de las condiciones circundantes. Hasta tuve que recurrir esta vez para esos experimentos a las tres ramas de la ciencia general que nosotros llamamos saunolturico, gasometronolturico y sakukikonolturico, ramas cuyos equivalentes se encuentran entre tus favoritos en esas especialidades que ellos llaman medicina, fisiología e hipnotismo. Gracias a mis investigaciones experimentales, me convencí categóricamente desde el comienzo de mi sexta y última estancia allá
de que las causas de la extrañeza de su psiquismo se encontraban en su mayoría no en el consciente con el cual se han automatizado a existir durante lo que ellos llaman su estado de vigilia, sino en ese consciente que su anormal existencia será la ordinaria ha soterrado poco a poco en las profundidades de su presencia general, el cual habría debido ser su consciente real, pero en ellos queda en su estado primitivo, y que ellos llaman el subconsciente. Ese subconsciente es, por otro lado, aquella parte de su psiquismo general en la cual no están atrofiados todavía, como el muy santo Ashata Sheimash, ¿te acuerdas? Fue el primero en comprobar los datos del cuarto impulso sagrado llamado conciencia moral objetiva. Después de haber escogido como lugar principal de mi existencia una región con el nombre de Turquestán, situada en el centro del continente de Asia, no me contenté con ir a los lugares donde se efectuaban los procesos que me interesaban, sino que durante las treguas y las calmas de esos procesos viajaba mucho, yendo a casi todos los continentes excepto a aquel que lleva hoy el nombre de América, y trataba con los seres de casi todas las nacionalidades, como dicen ellos. En el curso de esos viajes no me quedé en ninguna parte mucho tiempo, salvo en ciertos países independientes del continente de Asia llamados China, India y Tíbet, sin olvidar, claro está, esa comunidad medio asiática, medio europea, que se ha convertido en estos últimos tiempos en la más grande de todas y que lleva el nombre de Rusia. Al principio consagré todo el tiempo que me permitían mis observaciones e indagaciones relativas a la meta principal que me había asignado al estudio de los idiomas de allá, con el fin de ampliar mis posibilidades de establecer en todas partes relaciones apropiadas con los seres de todos los tipos pertenecientes a diversas nacionalidades. Quizás ignoras aún, hijo mío, ese prodigio absurdo, igualmente, que no aparece sino en ese desafortunado planeta y que consiste siempre, debido a las condiciones exteriores o normales de su existencia ordinaria, en que hay para sus relaciones habladas tantas lenguas o dialectos diversos que no tienen nada en común entre sí, como grupos distintos e independientes existen en los que poco a poco se han dividido, mientras que por todas partes en todos los demás planetas de nuestro gran universo, poblados de seres tricerebrales, no hay sino una sola clase de relaciones mutuas que se expresan por medio de sonidos. Sí, esa multiplicidad de lenguas es también ella una de las particularidades exclusivas y características de los extraños seres tricerebrales que te agradan. Por doquier, para cada pequeño trozo de tierra y hasta para cada uno de los minúsculos grupos independientes que se encuentran por casualidad aislados unos de otros en ese trozo, esos extraños seres han elaborado y continúan además elaborando, para sus relaciones habladas, un dialecto particular. De modo que hoy en día, en el planeta Tierra, cuando un habitante de una localidad cualquiera se encuentra debido al azar en otra localidad del mismo planeta, no puede establecer relación alguna con sus semejantes a menos que aprenda su lengua. A mí mismo, que conocía entonces a la perfección 18 de sus lenguas, me sucedió a veces en el curso de mis viajes que caía en condiciones tales que no podía conseguir ni forraje para mis caballos, a pesar de que tenía los bolsillos llenos de eso que llaman dinero, a cambio de lo cual le dan a uno allá con la mayor alegría todo lo que uno quiera. Entonces, si uno de esos desafortunados seres que existe en tal o cual ciudad y que conoce todas las lenguas usadas en esa ciudad, debe ir por una razón cualquiera a otro lugar, a veces apenas distante un centenar de sus kilómetros, unas 50 de nuestras clintranas, ese desdichado ser tricerebral, tan cerca, sin embargo, del lugar donde su existencia se ha establecido mal que bien, se encuentra de repente, debido a dichas anomalías, ya que los datos para las percepciones instintivas están atrofiados desde largo tiempo en la presencia general de esos infortunados, ese desdichado, digo, se encuentra de repente privado de todo medio, y se ve incapacitado para expresar aquello que más necesita o comprender una jota de cuanto se le dice. No solo no tienen esas múltiples lenguas nada en común entre sí, sino que las hay que no corresponden en nada a las posibilidades de los órganos especialmente adaptados a ese fin por la naturaleza en la presencia general del ser, y que se llaman las cuerdas vocales. Yo mismo, que tengo sin embargo muchas más posibilidades que ellos respecto a eso, no era siempre capaz de pronunciar algunas de sus palabras. Los seres del planeta Tierra se han dado cuenta, por otra parte, de ese absurdo, y recientemente, mientras me encontraba todavía allá, varios representantes de sus sólidas comunidades convinieron en reunirse para encontrar juntos un medio de salir de esa dificultad.
El propósito principal de esos representantes de importantes comunidades actuales era de escoger uno de esos idiomas empleados corrientemente allá y extender su uso a todo el planeta. Sin embargo, como de costumbre, esa intención realmente sensata no llegó a nada. Y eso, claro está, a causa de sus inevitables discordias que hacen siempre naufragar sus mejores empresas. Te será útil, en mi opinión, que te relate en detalle de dónde venía esa vez su desacuerdo, pues tendrás así un ejemplo característico de todas las discordias que surgen generalmente entre ellos. No se sabe por qué esos representantes de sólidas comunidades contemporáneas limitaron enseguida su selección de un lenguaje planetario común a los tres idiomas siguientes: el griego antiguo, el latín y una lengua recientemente inventada por los seres tricerebrales con el nombre de Esperanto. La primera de esas tres lenguas era aquella que habían elaborado para sus relaciones verbales los seres de esa antigua comunidad de la cual te he hablado, surgida de un pequeño grupo de pescadores asiáticos y que más tarde se hizo poderosa, seres que han sido durante un largo periodo especialistas en la invención de ciencias. Los seres de esa comunidad, es decir, los antiguos griegos, además de muchas otras ciencias, han legado a los seres actuales su lengua misma. La segunda lengua de la que se proponían hacer un idioma planetario común, es decir, la lengua latina, era la de los seres de otra comunidad de la antigüedad formada, como ya te lo he dicho, a partir de un pequeño grupo de pastores asiáticos, esos mismos cuyos descendientes fueron la causa de la formación gradual, en la presencia de todos los seres de las generaciones siguientes, de una función desnaturalizada que se ha fijado definitivamente en los contemporáneos hasta volvérseles inherente, y por la cual todos los impulsos de tendencia evolutiva que surgen en ellos son automáticamente paralizados en su misma raíz, función que ellos llaman sexualidad. Pero cuando esos representantes de diversas fuertes comunidades actuales se reunieron para escoger juntos una de las tres lenguas mencionadas, no pudieron elegir entre ninguna de las que acabo de hablar, y eso debido a las consideraciones siguientes. El latín les pareció pobre en cuanto al número de palabras. En efecto, hijo mío, los pastores, con sus necesidades limitadas, no podían crear un vocabulario muy abundante, y a pesar de que su lengua se convirtió más tarde en la de una gran comunidad, no le aportaron a ella, aparte de las palabras especiales que exigían las orgías, nada valedero para los seres actuales de tu planeta. La lengua griega, por su parte, debido a la riqueza de su vocabulario, habría podido servir muy bien de lengua universal, ya que los antiguos pescadores, al inventar toda clase de ciencias fantásticas, habían inventado igualmente muchas palabras correspondientes que luego permanecieron en la lengua, pero los representantes de las fuentes comunidades actuales no pudieron fijar en ella su elección debido a una particularidad original que tenía que ver una vez más con su extraño psiquismo. De hecho, todos los seres que se habían reunido allí para escoger un idioma planetario único eran representantes de comunidades que se habían vuelto poderosas o, como dicen todavía, se habían convertido en grandes durante el periodo de su civilización actual. Ahora bien, esa lengua griega antigua es aún hablada hoy por los seres de una comunidad contemporánea llamada Grecia, pero aunque son los descendientes de los antiguos grandes griegos, no disponen, sin embargo, hoy día de tantos cañones y de barcos como cualquiera de esas importantes comunidades cuyos representantes estaban reunidos a fin de elegir, con el asentimiento general, una lengua única para todo el planeta. Y sin duda, cada uno de esos representantes razonaría más o menos de esta manera. ¿Cómo diablos podría hablar todo el mundo la lengua que hablan los seres de una comunidad tan nula que ni tiene cañones suficientes para que sus representantes puedan sentirse con derecho a participar con las mismas atribuciones que nosotros en nuestros Five O'Clock internacionales? De hecho, los seres actuales de allá que representan a importantes comunidades no saben naturalmente nada de las verdaderas razones por las que tal o cual grupo de sus semejantes, que puebla tal parte de la superficie de su planeta, en otras palabras, tal o cual de las comunidades que ellos han constituido, se convierte a veces por algún tiempo en importante o poderosa. Están lejos aún de sospechar que, si así es, ello no tiene ninguna relación con las cualidades particulares de los seres de esas comunidades, sino que depende exclusivamente de la parte del planeta sobre la cual el muy grande proceso trogoautoegocrático universal requiere, de acuerdo con las exigencias del movimiento armónico de todo su sistema solar, un acrecentamiento de vibraciones emanadas ya sea de la radiación de ellos,
ya sea del proceso de su rascuarno sagrado. En cuanto a la tercera lengua que esa asamblea de representantes se proponía igualmente extender a todo el planeta, o sea, el esperanto, ni siquiera dio lugar a esa clase tan frecuente de querellas que ellos caracterizan con la expresión echar espumarajos por la boca, y aun con su razón tan corta se dieron cuenta enseguida de que esa lengua no podía convenir en forma alguna a su propósito. En efecto, los inventores de esa nueva lengua se habían imaginado sin duda que un idioma era algo análogo a sus ciencias actuales, que es posible elaborar sentado en casa, en su estudio, y por cierto, no les había venido a la mente que ninguna lengua más o menos práctica puede constituirse sino en el curso de muchos siglos, y además dentro de un proceso de existencia serán más o menos normal. Esa nueva invención de allá, el esperanto, apenas puede servir a las gallinas de nuestro venerable Mulay Nasreddin cuando enjaretan sus chistosas anécdotas a costa de él. En resumen, ese excelente proyecto de establecer una lengua planetaria general no ha cambiado en nada su prodigiosa absurdidad. Todo ha quedado en nuestros días como antes. Es decir, que ese relativamente pequeño planeta, con algunas tierras semimuertas, no ha dejado de ser, como dice también nuestro querido maestro Mulay Nasreddin, la hidra de las 1000 lenguas. Pues bien, hijo mío, tras haber comenzado mis investigaciones relativas a la meta principal que me había fijado esta vez, tomar conciencia a toda costa de las causas que habían engendrado tan singular psiquismo en la presencia de los seres tricerebrales de ese planeta, y teniendo necesidad de esclarecer con ese fin algunos detalles de su psiquismo ocultos en su presencia general, vi surgir inopinadamente ante mí, y desde el comienzo de esa última estancia entre ellos, una dificultad muy seria. En efecto, no era posible descubrir esas propiedades ocultas que se encontraban en su subconsciente, sino con su participación voluntaria, es decir, con la participación del consciente que se les había hecho propio en el transcurso de los siglos durante su estado de vigilia. Es más, me di cuenta de que era indispensable que esa participación voluntaria fuese obtenida de todos los tipos de seres tricerebrales de allá, tales como se habían fijado definitivamente en los últimos tiempos. Pero en esa época, todos los datos para la aparición en su presencia del impulso seral llamado sinceridad ya se habían atrofiado hasta tal punto en ellos que no tenían más la menor posibilidad, aun deseándolo, de ser sinceros, no solo con sus semejantes, sino también consigo mismos. Es decir, que eran incapaces, por medio de una de sus partes espiritualizadas, de criticar imparcialmente a otra de sus partes o de juzgarla. A propósito de eso, mis últimas investigaciones especiales me han demostrado que la atrofia de los datos de los que deberían disponer también ellos para ser capaces de ser sinceros consigo mismos tiene un origen, y que la atrofia de la posibilidad de ser sinceros con los demás tiene otro muy diferente. La razón de la atrofia de la sinceridad consigo mismos es la perturbación causada a la coordinación de su psiquismo general. El hecho es que al comienzo de mi sexta estancia entre tus favoritos se cristalizaban todavía en su presencia general los datos apropiados para hacer surgir en ellos, como en todos los seres tricerebrales, el impulso seral llamado remordimiento de sí, y que ellos llaman remordimiento de conciencia. Pero, por otra parte, todas sus manifestaciones interiores y exteriores en el proceso ordinario de su existencia seral convenían cada vez menos a seres tricerebrales. De modo que, en su presencia, las causas de manifestación del impulso seral de remordimiento de conciencia surgieron cada vez más a menudo. Pero como las sensaciones serales así suscitadas se parecían a las que provocan los deberes serales, acarreaban inevitablemente la represión y el avasallamiento de ese principio negativo, inherente a la presencia general de los seres tricerebrales que se llaman tranquilización de sí. Desde entonces, no sin provocar en ellos una nueva sensación desagradable de remordimiento de conciencia, refrenan y hasta eliminan poco a poco, en primer lugar deliberadamente por iniciativa de sus partes más prevenidas, luego por la fuerza de la costumbre adquirida, toda crítica de sí, ante cada manifestación interior o exterior de su presencia general, desencadenada por las incitaciones naturales de una u otra de las localizaciones independientes, aisladamente espiritualizadas, propias de seres tricéntricos. Y esa impotencia, al invadir cada vez más su organización, acarreó por su frecuente repetición la desarmonía general del funcionamiento de su psiquismo,
de modo que a la larga hizo casi desaparecer de su presencia los datos necesariamente inherentes a todos los seres tricerebrales de nuestro gran universo para la manifestación de la sinceridad aún hacia sí mismos. En cuanto a las razones que hicieron así desaparecer de su presencia general los datos requeridos para la capacidad de ser sinceros hacia sus semejantes, deben ser buscadas dentro de esa forma anormal de relaciones establecida entre ellos desde hace tiempo, que se basa, como ya te lo he dicho, en su división en castas o clases. Desde que esa costumbre de dividirse en todas esas funestas castas se les hizo inherente, comenzaron a cristalizarse en la presencia general de cada uno de ellos dos propiedades orgánicas singulares absolutamente opuestas, cuyas manifestaciones cesaron poco a poco de depender de su consciente ordinario, como también de su subconsciente. Esas dos propiedades hacen que se comporten siempre los unos hacia los otros, ya con arrogancia, ya con servilismo. Mientras se manifiestan esas dos propiedades, toda relación en plano de igualdad, como dicen, está paralizada en ellos, de modo que sus relaciones ordinarias, ya sean interiores y sinceras o aún puramente exteriores, se han establecido de tal manera, sobre todo en los últimos tiempos, que hoy en día es corriente para quien quiera que pertenezca a una casta considerada como superior a la del otro, ver surgir en él, frente a ese otro, los impulsos llamados allá arrogancia, desprecio, condescendencia, etcétera. Pero si alguien considera que la casta a la cual pertenece es inferior a la del otro, surgirán inevitablemente en él los impulsos que llaman bajeza, falsa humildad, servilismo, obsequiosidad, envilecimiento y otros impulsos específicos del mismo género, cuyo conjunto no deja de ahuyentar de su presencia la capacidad que deberían también ellos poseer de tomar conciencia de su propia individualidad. Una vez vueltas inherentes a su presencia general, esas propiedades los condujeron poco a poco a perder el hábito de ser sinceros con sus semejantes, luego a cesar automáticamente de ser capaces de ello, aun con los de su propia casta. Por eso, hijo mío, ya que existía yo entre tus favoritos, resolví esta vez escoger entre las profesiones de allá aquella que los lleva a veces a establecer automáticamente relaciones que les permiten, hasta cierto punto, ser sinceros. Y eso, para que me fuera posible hacer las preguntas que me eran indispensables y recoger así un material esclarecedor. Me convertí entonces en uno de esos profesionales que se llaman actualmente allá médicos. Esa profesión corresponde más o menos a la de nuestros Zitkilneres. Además de esa profesión, existe allá también otra con cuyos representantes tus favoritos se vuelven automáticamente todavía más sinceros, tal vez que con los médicos, sobre todo en cuanto a sus experiencias interiores, como dicen ellos, y eso era precisamente lo que más necesitaba para esclarecerme. Sin embargo, a pesar de que esa profesión, a la que se consagran más a menudo los que llevan el nombre de confesores, podía por su naturaleza suministrarme más material para mis investigaciones. A pesar de eso, decidí no escogerla por la razón de que ella obliga siempre a desempeñar exteriormente un papel y jamás permite tener en cuenta los verdaderos impulsos interiores que uno mismo experimenta. Antes de continuar, debo explicarte también algo de lo que son esos médicos actuales de allá que deberían corresponder a nuestros Cirligneres. Tú sabes sin duda ya que entre nosotros, en el planeta Karataz, los Cirligneres, tal como los seres que les corresponden en los demás planetas de nuestro gran universo poblados de seres tricerebrales formados ya, y que toman para sí mismos las obligaciones esenciales de los seres que los rodean, son esos individuos responsables que consagran voluntariamente su existencia entera a ayudar a todo ser de su territorio en el cumplimiento de sus obligaciones eserales. Cuando ese ser, por una razón cualquiera, o simplemente por el hecho de una alteración temporal del funcionamiento de su cuerpo planetario, deja de ser apto para cumplir él mismo sus deberes eserales interiores y exteriores. Hay que notar con toda justicia que otrora en tu planeta, los profesionales que llaman hoy médicos eran casi como los cirligneres, y se dedicaban casi a las mismas ocupaciones. Pero con el tiempo, los seres responsables de allá que se consagran a esa profesión, es decir, al cumplimiento de ese eminente deber seral voluntariamente asumido, han degenerado poco a poco, como todo en ese extraño planeta, y se han vuelto igualmente completamente raros.
Y en nuestros días, cuando el funcionamiento del cuerpo planetario de uno de tus favoritos se altera y ese ser deja de poder cumplir con sus obligaciones eserales, recurre igualmente a uno de esos médicos actuales. Y por cierto, ese médico no rehúsa venir, pero en cuanto a la manera en la que va en su ayuda y cómo manifiesta él su esencia en el cumplimiento de las obligaciones asumidas, es allí, como dice nuestro venerable Mulay Nasr Eddin, donde yace el camello despanzurrado del mercader Bermasan Cerunán Alaram. Primero sabrás que hoy en día esos profesionales son en la mayoría de los casos seres tricerebrales que, durante el periodo en el que se preparaban para devenir seres responsables, han machacado numerosas informaciones diversas relativas a los medios de librarse de lo que ellos llaman enfermedades, medios aconsejados con ese fin a los seres tricerebrales de allá y empleados desde siempre por mujeres viejas y chochas. Entre esos medios para deshacerse de dichas enfermedades entran en primer lugar lo que llaman remedios. Y cuando uno de esos seres jóvenes se ha hecho un profesional responsable y algunos de sus semejantes se dirigen a él para pedirle su ayuda, él les aconseja emplear precisamente dichos remedios. A ese propósito será muy útil para el desarrollo de tu razón enriquecer tu presencia general con una nueva implantación logicnesteriana. En otras palabras, con una información que se refiere a una propiedad muy original que adquiere el psiquismo de esos profesionales actuales del planeta Tierra. Esos profesionales terrestres adquieren esa original propiedad psíquica inmediatamente después de recibir el título de médico oficial, y se manifiesta en ellos mientras dura su deseo de ayudar a los seres que lo necesitan. El hecho es que, en su presencia general, la intensidad del deseo de ir a ayudar, así como la calidad misma de la ayuda que ellos aportan a los demás, depende siempre exclusivamente del olor reinante en la casa donde los han llamado. Dicho de otro modo, si en la casa a la que ese profesional actual ha sido llamado huele a lo que llaman las libras inglesas, no solamente su deseo será el interior de ayudar al ser sufriente aumenta debido a ese olor hasta el paroxismo, sino que además las manifestaciones exteriores de su cuerpo planetario se convierten inmediatamente en las de un Yetzatshun, es decir, de un perro apaleado. Ese olor hasta da el rostro de la mayoría de los médicos actuales la apariencia de estar relamiéndose, y llevan su tronzacola muy bajo, casi pegada entre las piernas. En cambio, si en la casa a la que ese Zirligner terrestre fue llamado para ver un paciente huele a marcos alemanes devaluados, su deseo será al interior de ayudar a ese desafortunado enfermo aumenta del mismo modo, pero únicamente para impulsarlo a redactar lo más rápido posible lo que se llama una receta, procedimiento de invención alemana, y salir cuanto antes de esa casa. Debo decirte además que, en este segundo caso, cuando uno de esos seres terrestres actuales que ejercen la profesión de médico sale de la casa en la que necesitaron su ayuda y va por la calle, toda su apariencia, hasta los músculos de la cara, expresa siempre algo que podría traducirse así. Ustedes, os renacuajos, cuídense, o los aplasto como cucarachas. ¿No ven ustedes que por aquí no pasa un cualquiera, sino un verdadero representante de la ciencia que ha asimilado todo el saber que dispensan hoy en día los más altos centros de instrucción? A propósito de esos remedios de los que acabo de hablarte y que existen en cantidad con toda clase de nombres, te diré ahora que los seres ordinarios los ingurgitan por consejo de esos médicos actuales, al parecer para aliviar sus diversas enfermedades. Debo obligatoriamente informarte al respecto. ¿Quién sabe? Quizás tengas que existir un día de estos en ese singular planeta entre esos seres tan originales y no sabrás cómo servirte de esos innumerables medicamentos ni qué importancia darles. Ante todo, sabe y recuerda que todo joven ser tricerebral de allá que se prepara, después de haber alcanzado la edad de una existencia responsable, a ejercer la profesión de médico, no hace sino machacar el mayor número posible de nombres de medicamentos entre los millares de aquellos conocidos hoy en día allá. Más tarde, una vez hecho un ser responsable que ejerce esa profesión, es decir, después de haber recibido el título oficial de médico, cuando es llamado a la cabecera de los seres necesitados de su ayuda,
Toda esa ayuda consiste en hacer un esfuerzo seral más o menos intenso para recordar el nombre de algunos de esos remedios y escribirlo sobre ese pedazo de papel que honra con el nombre de receta, con el fin de indicar la mezcla que hay que introducir en el cuerpo planetario de ese a quien él llama su enfermo. La intensidad de su esfuerzo depende primero de la posición social de la persona doliente y segundo de cuántas miradas fijan en él los seres que rodean al enfermo. Luego la receta que acaba de escribir ese Zirlichner contemporáneo es llevada por los familiares de aquel que lo mandó llamar a una de sus farmacias, donde el farmacéutico prepara la composición pedida. Tú comprenderás perfectamente cómo y con qué se preparan esos remedios en las farmacias cuando te haya participado una de las múltiples informaciones que he recogido al respecto y que tengo de un ser de allá que ejerce justamente la profesión de farmacéutico. El relato que voy a hacerte se refiere al periodo durante el cual yo iba frecuentemente a la gran comunidad que lleva el nombre de Rusia. En una de las dos capitales de esa gran comunidad, la que lleva el nombre de Moscú, entablé por casualidad relaciones amistosas con uno de esos farmacéuticos profesionales. Según los conceptos de allá, dicho farmacéutico era un ser ya viejo, de carácter bondadoso y hasta afable. Pertenecía a la religión israelita, como dicen. Debo decirte al respecto que hoy en día en casi todos los continentes los farmacéuticos son seres que pertenecen mayormente a esa religión israelita. En cada una de mis estancias en la segunda capital de Rusia, iba a ver a mi amigo el farmacéutico, y en la trastienda, generalmente decorada con el nombre de laboratorio, hablábamos de toda suerte de cosas. Un día al entrar, como de costumbre, en su laboratorio, vi que él machacaba algo en un mortero, y como es costumbre en semejante caso, le pregunté qué hacía. Él respondió: Estoy machacando azúcar quemada para esta receta. Y me tendió un papel en el cual estaba redactada una receta que prescribía un medicamento muy propagado allá con el nombre de polvo de Dover. Ese polvo es llamado así porque fue inventado por cierto inglés de nombre Dover. Se emplea principalmente contra la tos. Al leer la receta que me había dado, percibí que no incluía nada de azúcar y aún menos azúcar quemada, y le expresé mi asombro. Me respondió entonces con una sonrisa bonachona: Por supuesto, no hay nada de azúcar en ese polvo, pero contiene cierta proporción de opio. Luego me explicó lo siguiente. Ese polvo de Dover es, no sé por qué, uno de los remedios favoritos en Rusia, y es empleado por casi todos los pueblos de nuestro inmenso imperio. Cada día se consumen en el país entero varios centenares de miles de bolsitas de ese polvo. Ahora bien, usted lo sabe, el opio que debe entrar en su composición no es nada barato, por cierto. Si uno le pusiera el opio verdadero, ese opio solo nos saldría a nosotros los farmacéuticos entre 6 y 8 monedas por bolsita, y nosotros debemos vender esas bolsitas entre 3 y 5 monedas. Además, aun si se recolectara el opio de todo el globo terrestre, no bastaría para nuestra sola Rusia. Así que, en lugar de la receta del doctor Dover, nosotros los farmacéuticos hemos inventado una fórmula en la que no entran sino sustancias corrientes y de precio accesible. Nosotros preparamos pues ese polvo con soda, azúcar quemada y una pequeña cantidad de quinina. Todas esas sustancias son baratas. La quinina, es cierto, cuesta un poco más, pero después de todo se requiere tan poca, ya que nuestro polvo, la dosis de quinina es apenas del 2%. Aquí no pude dejar de interrumpirlo. Pero es increíble. ¿Cómo es posible que nadie haya descubierto todavía que en vez de ese polvo de Dover ustedes dan esa mixtura? Por supuesto que no, respondió riendo mi honrado amigo. Esas cosas no se reconocen sino por la vista y por el gusto, y hagan lo que hagan, el polvo de Dover que nosotros preparamos presentará bajo cualquier microscopio el color que debería tener según la fórmula exacta del doctor Dover. En cuanto a su gusto, sobre todo debido a la dosis de quinina que contiene, será imposible distinguirlo del sabor del polvo auténtico que tiene verdadero opio. ¿Y el análisis? Pregunté. ¿Cuál análisis? Dijo con tono burlón, pero con una amplia sonrisa.
El verdadero análisis de un polvo costaría tan caro que por la misma suma se podría no solamente comprar más de una tonelada de ese polvo, sino, quién sabe, abrir una farmacia entera. Y viéndolo bien, nadie por 3 o 5 monedas querrá cometer semejante estupidez. En realidad, ni sé si podría hacerse el análisis del que usted habla. Por cierto, en cada ciudad hay químico-analistas. Hasta cada municipio tiene especialistas de ese tipo a su servicio. Pero, ¿qué son esos químico-analistas y qué saben ellos? Puede que usted ignore en qué consisten los estudios de esos especialistas que ocupan esos puestos tan importantes y qué es lo que comprenden. Ahora permítame explicárselo. Tomemos, por ejemplo, un niño bien, un joven de rostro deplorablemente granujiento, y ese granujiento, porque su mamaíta se considera bien educada y tiene por indecente dar a su hijo algunas indicaciones sobre ciertos inconvenientes, de modo que ese hijo, cuyo consciente aún no está formado, hace aquello que se hace absolutamente solo en él, y el resultado de esas actuaciones se manifiesta en su rostro, como en el de toda la gente joven de su especie, por granos bien conocidos hasta por la medicina actual. Así pues, muy estimado doctor, antes de relatarle la continuación de esa conversación, debo decirte, hijo mío, que desde el momento en que me hice allá médico profesional, tus favoritos en todas partes me dieron a mí también el título de doctor. Te hablaré especialmente en otra ocasión de ese título del que hacen uso, teniendo en cuenta que ese nombre de doctor le valió un día a nuestro Ajún un malentendido muy aflictivo. Pero regresemos a nuestro afable farmacéutico. Pues bien, decía él, ese joven, ese niño bien de rostro granujiento, hace sus estudios en una universidad cualquiera para llegar a ser químico analista especialista. Y es de rigor en la universidad estudiar solo en libros especiales fabricados en su mayoría en Alemania por los sabios del país. Es verdad, hijo mío, que esos parásitos alemanes han adquirido el hábito, sobre todo en estos últimos tiempos, de inventar libros científicos acerca de todas las materias. Y como hacer análisis tiene que ver con sus ciencias, esos sabios alemanes ya han compuesto sobre este tema numerosas obras científicas de las que se sirven casi todos los pueblos de Europa de los demás continentes. Entonces, continuó ese honrado farmacéutico, nuestro joven, después de haber terminado sus estudios universitarios y sacado por consecuencia su conocimiento de la naturaleza de las sustancias de los libros fabricados por los sabios alemanes, será encargado de hacer el análisis de nuestro polvo de Dover. En esas obras alemanas, de donde él ha sacado su conocimiento de la naturaleza de las sustancias, se precisa, claro está, de qué elementos están constituidas dichas sustancias, y dan siempre las fórmulas de esos elementos. Se indica además en esos libros el aspecto que toman las sustancias cuya presencia encierra todos los elementos que debe contener, y las modificaciones que sufre ese aspecto cuando esos elementos están ausentes. Esos libros alemanes exponen además algunos medios primitivos para reconocer las diferentes sustancias, por ejemplo, por la vista, el gusto, la combustión y por ciertos procedimientos de los que las viejas abuelas oyeron hablar en sus buenos tiempos, y así sucesivamente. Terminados sus estudios, el joven recibe el título de químico analista. Ocurre a veces que antes de ocupar un puesto responsable, haga una práctica, que consiste en general en servir durante algún tiempo en un matadero donde ayuda al químico municipal, un antiguo niño bien como él, a reconocer en el microscopio de una manera conocida por ellos solo si la carne de cerdo no tiene la triquina. Después de eso, apenas hay un puesto vacante. Se le asigna el empleo oficial de químico analista. Así pues, mi querido doctor, nuestro polvo de Dover es enviado a uno de esos químicos analistas oficiales para ser analizado. Al recibirlo lo reconoce como auténtico, sea a simple vista, sea por el gusto, como lo harían simples mortales, o bien porque el remitente le afirma que ese polvo es polvo de Dover. Y toma de su mesa un formulario farmacéutico redactado también él por los alemanes, tal como debe poseerlo todo químico analista oficial, y busca allí la sección donde están consignadas las fórmulas de todos los polvos. Como el polvo de Dover es conocido en todas partes, figura evidentemente en ese formulario. Después de eso,
Nuestro respetable químico analista toma de su mesa una hoja de papel que lleva su membrete oficial y escribe: el polvo que nos ha sido remitido para ser analizado de acuerdo con todos los datos científicos ha sido comprobado que es realmente polvo de Dover. Ha sido comprobado por análisis y copia la fórmula de su formulario farmacéutico alemán, no sin aumentar o disminuir a propósito las dosis, aunque muy ligeramente, por supuesto, para que no salte a la vista. Él actúa así. Primero, para que todo el mundo sepa que no ha redactado de cualquier modo los elementos de su análisis, y que él, por el contrario, se dedicó a hacer verdaderas investigaciones. Y luego, porque el farmacéutico de la ciudad, después de todo, es también un personaje oficial, y que, por cierto, uno nunca tiene muchas ganas de crearse enemigos en la ciudad en que vive. El papel así redactado se envía al remitente del polvo de Dover, y el famoso químico analista queda absolutamente tranquilo porque nadie sabrá que él no ha hecho ni sombra de análisis y porque él no puede ser controlado, dado que es el único químico analista oficial de la ciudad. Y por otra parte, aun si se llevara nuestro polvo a otra ciudad, a algún químico sin igual, no pasaría nada. ¿Y no está el mundo repleto de polvo de Dover? En cuanto al polvo del que supuestamente él ha hecho el análisis, ya no existe más, pues para hacer ese análisis se supone que lo destruyó. Además, no se encontrará nadie que, por ese polvo de Dover de 3 centavos, quiera echarse encima un asunto tan delicado. En todo caso, muy estimado doctor, hace ya 30 años que preparo ese polvo según nuestra receta y que lo vendo. De más está decirlo. Pero hasta hoy no me ha ocasionado ningún inconveniente. Además, no hay ningún inconveniente que temer, pues el polvo de Dover es conocido por doquier y en todas partes están convencidos de que tiene un excelente efecto contra la tos. Lo único que se exige de un medicamento es que sea reconocido como eficaz. En cuanto a la manera de prepararlo y en cuanto a lo que se le mete, ¿no da igual? Por mi parte, después de tantos años que tengo que ver con esos medicamentos, he llegado a la opinión bien fija de que ninguno de los remedios conocidos de la medicina actual puede ser por sí mismo de ningún provecho si el hombre no tiene fe en él. Y el hombre puede tener fe en un remedio cualquiera tan solo si ese remedio es conocido, y si todo el mundo afirma que es muy eficaz contra tal o cual enfermedad. Lo mismo sucede con nuestro polvo. Desde el momento que se llama polvo de Dover, eso basta, porque cada quien lo conoce, y ya sabe de oídas que no hay nada mejor contra la tos. Además, nuestra nueva composición del polvo de Dover es en realidad muy superior a la que podría prepararse según la receta auténtica, por la simple razón de que no entra en ella ninguna sustancia nociva al organismo. Por ejemplo, de acuerdo con la fórmula del doctor Dover, ese polvo debería contener opio. Y usted conoce las propiedades del opio. Si el hombre hace uso frecuente de él, aun en pequeñas dosis, su organismo se acostumbra a él hasta tal punto que si deja un día de tomarlo sufrirá cruelmente. Con el polvo preparado según nuestra receta, eso no sucederá jamás, ya que en ella no entra ni opio ni otra sustancia nociva al organismo. En resumen, muy estimado doctor, todo el mundo debería ir por las calles gritando desde lo profundo de su corazón: ¡Viva la nueva receta del polvo de Dover! Quería decir algo más, pero en el mismo momento le entregó el recadero un montón de recetas. Viendo eso se levantó y me dijo: discúlpeme, mi querido doctor, debo interrumpir nuestra amigable conversación para ocuparme de la preparación de estos numerosos pedidos. Hoy, como por desgracia mis dos empleados están ausentes, uno porque su respetable mitad está a punto de traer al mundo una boca más que alimentar, el otro porque debe asistir al proceso de un chofer acusado de haber raptado a su hija. Pero basta con lo dicho. Si tú tuvieras realmente algún día que existir entre tus favoritos, sabrías al menos, gracias a este último relato, que a pesar de las decenas de nombres alambicados que los médicos de allá hacen figurar en sus recetas, casi siempre es de la manera como se hace este polvo de Dover, que los remedios son preparados en los establecimientos oficiales que llevan el nombre de farmacias. Hasta sucede a veces que esos honrados farmacéuticos
Preparan desde la mañana un tonel entero de un líquido cualquiera y una gran caja de polvo, con los cuales atienden al correr del día cada nueva receta, ya sea tomando líquido del tonel o sacando el polvo de la caja común. A fin de que esas mezclas preparadas de antemano no tengan el aspecto de ser siempre las mismas, esos esforzados especialistas les agregan algo para teñirlas de diferentes colores y cambiarles el gusto y el olor. A pesar de todo lo que acabo de decirte, te aconsejo encarecidamente que seas siempre muy prudente con ciertos medicamentos de allá, porque sucede a veces que esos buenos farmacéuticos introducen en sus mixturas, por error, claro está, algún ingrediente que tiene una acción tóxica sobre el cuerpo planetario. Además, se ha instituido allá, siempre por casualidad, naturalmente, para los seres dotados de razón normal, la costumbre de mostrar en los frascos de esas mixturas lo que llaman un cráneo y dos tibias, con el fin de poder distinguir esa clase de remedios tóxicos que los medicamentos ordinarios pueden representar. Sea como fuere, acuérdate de que entre los millares de remedios conocidos, prescriptos por los médicos actuales de allá, solo tres de ellos dan, y además no siempre, algunos resultados reales para el cuerpo planetario de esos seres tricerebrales ordinarios, tus contemporáneos. Uno de los tres medicamentos que a veces demuestran tener cierta eficacia es la sustancia, o mejor dicho, el conjunto de los elementos activos que contiene, que los seres de Maralpleisis aprendieron a extraer de la semilla de la amapola, y a los cuales fueron ellos los primeros en dar el nombre de opio. La segunda sustancia es la que llaman allá aceite de ricino. Esta sustancia era conocida desde hacía mucho tiempo por los seres de Egipto que la utilizaban para embalsamar sus momias. Y además habían notado que ese aceite podía tener, entre otras, la acción por la que se emplea hoy en día. El conocimiento de ese aceite de ricino había sido transmitido a los egipcios mismos por los seres del continente Atlántida, pertenecientes a la sociedad sabia de los aidaneses. En cuanto a la tercera sustancia, esta es la que los seres de allá extraen igualmente desde los tiempos más antiguos del que llaman el árbol de la quina. Y ahora, hijo mío, escucha las informaciones que voy a darte sobre ese título de doctor que fue inventado recientemente para el uso de los médicos terrestres. Eso parece ser también una invención de los seres de la importante comunidad de Alemania, que imaginaron ese vocablo con el objeto de distinguir los méritos de algunos de ellos. Pero esa invención se propagó enseguida por todo el planeta y se convirtió, no se sabe por qué, en el título corriente de todos los médicos actuales de allá. Hay que insistir aún en el hecho de que esa invención vino a añadirse al número de esos factores cuyo conjunto los induce constantemente a error y vuelve su pensar seral, ya bastante debilitado sin eso, de año en año más gelatinoso. Durante nuestra estancia allá, esa nueva palabra doctor le costó a nuestro Ajún, quien tiene, sin embargo, una presencia incomparablemente más normal que la de ellos y posee una razón seral de calidad muy superior, una desventura muy desagradable e incluso de lo más estúpida. Sería preferible, además, en mi opinión, que te la cuente él mismo. Después de esas palabras, Belcebú se volvió hacia Ajún y le dijo: Cuéntanos, pues, mi querido viejo, cómo sucedió eso, y lo que te obligó durante varios días a escuyachinar y siricuyuaxibar, o, como habrían dicho los seres tricerebrales del planeta Tierra, lo que te hizo gruñir y patalear tanto como a tu amiga de allá, doña Gilda. Entonces Ajún, imitando de nuevo el estilo de Belcebú y esta vez hasta sus entonaciones, comenzó su relato. Esa desventura se produjo en las siguientes circunstancias. Hacia el fin de nuestra sexta visita al planeta Tierra, nos tocó existir algún tiempo en la capital de esos seres alemanes que fueron precisamente, como se ha dignado decirlo su alta reverencia, los inventores de esa maldita palabra, doctor. En el hotel que habíamos escogido como lugar de residencia, habitaba en el número contiguo al mío una pareja de seres muy simpáticos que acababan de celebrar el sacramento de la unión del activo con el pasivo, con el fin de servir, por medio de la continuación de la especie, al muy grande proceso trogoautoegocrático universal, o como habrían dicho ellos mismos, que acababan de casarse
y que eran considerados todavía como recién casados. Conocí por casualidad a esa pareja en casa de un amigo, y ellos me invitaron después a menudo a su habitación para una taza de té, según la expresión que usan allá. A veces iba a verlos, aún sin ser invitado, para aliviar esas veladas alemanas aburridas. Ella estaba, como dicen ellos, en estado interesante y esperaba a su primogénito. Habían venido, como yo, a la capital de esa comunidad por un tiempo indeterminado, traídos por los asuntos de la mitad activa de esa joven pareja, y se habían alojado en el mismo hotel que nosotros. El joven esposo ejercía una profesión de lo más original, ignorada por los seres de las otras comunidades de ese incomparable planeta. Él era conocido por todas partes en su país como uno de los mejores especialistas en el arte de adornar el rostro de sus clientes con esos tajos tan apreciados por los estudiantes de las universidades alemanas. Un día oí cómo tocaban con golpes nerviosos contra la pared de mi habitación. Acudí enseguida y vi que el marido no estaba en casa por haber sido llamado de fuera ese día después de haberse quedado sola, la joven, que se había sentido mal y a punto de perder el conocimiento, había golpeado instintivamente mi pared. Cuando entré, ella ya se sentía un poco mejor, pero me rogó que fuera a buscarle un doctor. Naturalmente, me lancé a la calle, pero una vez allí me pregunté, ¿y ahora a dónde ir? De repente recordé que no lejos de nuestro hotel vivía un ser que todo el mundo llamaba doctor. En la puerta de entrada de su casa hasta había una placa metálica con su apellido, precedido del título de doctor, y corrí en el acto a la casa de ese doctor. Pero él estaba cenando, y la criada me rogó que esperase unos instantes en el salón, explicándome que el doctor y sus invitados se levantarían pronto de la mesa. Me senté, pues, en el salón para esperarlo, pero no puede decirse que esperaba muy tranquilamente. Estaba sobre ascuas, según la expresión de los seres de allá, ya que estaba muy inquieto por el estado de mi vecina. Mientras tanto, el estimable doctor no acababa de venir. Pasaron casi 20 minutos. No pudiendo aguantar más, llamé. Cuando la criada entró, le rogué que me recordara al doctor y le dijera que tenía mucha prisa y que no tenía más tiempo para esperarlo. Salió. Pasaron 5 minutos más. Por fin apareció el doctor. Con toda prisa le expliqué lo que esperaba de él y para gran sorpresa mía soltó una formidable carcajada. Me dije, es probable que en la cena con sus amigos este doctor habrá bebido cerveza alemana más de la cuenta. Fue solo después de haber calmado su histérica risa cuando logró decirme que, muy a pesar suyo, no era doctor en medicina, sino doctor en filosofía. En ese instante conocí el mismo estado que si hubiera oído por segunda vez la sentencia de nuestra eternidad en la que condenaba al exilio a su alta reverencia y a sus prójimos, y por consiguiente a mí mismo. Pues bien, nuestro querido Hassin. Abandoné el salón de ese doctor para encontrarme de nuevo en la acera, en la misma situación. Justo en ese momento pasaba por casualidad un taxi. Salté adentro y me pregunté, ¿dónde voy ahora? Recordé entonces que en el café al que iba a veces encontraba casi siempre a un ser que todo el mundo llamaba doctor. Ordené al chofer que me condujera lo más aprisa a ese café. Allí un mozo que yo conocía me dijo que ese doctor acababa de salir con unos amigos y que le había oído por casualidad decir el nombre del restaurante a donde iban a cenar, y me dio su dirección. Aunque ese restaurante estaba bastante lejos de allí, y como yo no conocía a ningún otro médico, le dije al chofer que me llevara allá. Al cabo de una larga media hora llegamos a ese establecimiento, y allí encontré enseguida a mi doctor. Una vez más no era médico, ay de mí, sino un doctor en derecho. Definitivamente no había acertado ni una, como se dice. Para terminar, tuve la idea de dirigirme al mayordomo del restaurante y explicarle en detalle lo que yo buscaba. Ese mayordomo del hotel era un ser muy servicial. No solamente me explicó lo que debía hacerse, sino que me acompañó hasta la casa de un médico y esta vez un doctor partero. Tuvimos la suerte de hallarlo en su casa, y fue tan atento como para consentir en seguirme inmediatamente, pero mientras estábamos en camino, mi pobre vecina había traído ya al mundo a un niño, su primogénito. Ella lo había mal que bien envuelto en pañales, sin ayuda de nadie,
y dormía profundamente después de terribles sufrimientos soportados en soledad. Este es el motivo por el cual, desde ese día, detesto con toda mi presencia ese vocablo doctor, y aconsejaría a todo ser del planeta Tierra no usarlo sino cuando esté verdaderamente furioso. A fin de que comprendas mejor el valor de los médicos actuales de tu planeta, debo además darte a conocer la sentencia que ha formulado a propósito de ellos nuestro venerable Mulay Nasar Eddin. Hela aquí. Dios, por nuestros pecados, nos ha enviado dos clases de médicos, unos para ayudarnos a morir, otros para impedirnos vivir.